Bendiciones de Dios para sus vidas. Muchos saludos de parte del pastor Eldin José Martínez. Estamos muy pendientes de ustedes siempre para seguirles trayendo esa educación teológica acerca del curso bíblico de soteriología, que por cierto hoy vamos al capítulo número 8. Hemos recibido ya 7 capítulos y en el número 7, que los que damos anteriormente, fue el tema de la salvación es un regalo, no una deuda. Pero hoy en el capítulo número 8 estaremos hablando bajo el tema la salvación establecida bajo 3 tiempos. Ese es el tema y va a ir ahí en pantalla. La salvación establecida bajo 3 tiempos. O sea, vamos a explicar con la Biblia que Dios ha prefijado la salvación, ha ordenado la salvación, o ha designado o establecido la salvación bajo 3 tiempos, que son los únicos tiempos que existen dentro del tiempo cronológico en el ser humano. Por ejemplo, voy a hablarles un poco acerca del tiempo para poder hablarles un poco de este tema soteriológico de la salvación. Para empezar, quiero dar un texto bíblico para que ustedes puedan ver qué dice la Biblia acerca del tiempo. Ustedes tienen que saber que el tiempo fue creado por Dios también, porque antes de todas las cosas que son creadas no había tiempo, porque Dios siempre ha existido en la eternidad. Yo voy a darle unos textos bíblicos para hablar un poco acerca del tiempo, pero quiero explicar 2 cosas que quiero que ustedes las entiendan muy bien. Cuando hablamos de la salvación dada en 3 tiempos, o la salvación establecida en 3 tiempos, estamos hablando de los únicos 3 tiempos que existen dentro del tiempo creado por Dios. O sea, ¿cuáles son esos 3 tiempos que están establecidos o ordenados por Dios dentro del tiempo creado, del tiempo cronológico del hombre? Bueno, está hablando del pasado, el presente y el futuro. El tiempo está ordenado periódicamente con 3 fases, cronológicamente. Repito, presente, pasado y futuro. Por ejemplo, yo quiero hablarles a ustedes de que el tiempo en el griego, en el griego es usado con el término de kairos. Kairos es el término que se usa en el griego para hablar acerca del tiempo de Dios, ¿verdad? En este caso yo voy a estar explicándoles un poco a ustedes sobre qué significa el tiempo. Bueno, vamos a hablar de 2 cosas: el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Son 2 cosas. El tiempo del hombre es el que Dios nos ha creado a nosotros aquí, y es el tiempo en el que el hombre se da cuenta en qué mes está, en qué siglo está, en qué milenio está, o en qué día está, o en qué hora está, o en qué minuto está. Ese es el tiempo cronológico. Se le llama tiempo cronológico o tiempo cronos, porque es el tiempo del hombre, ¿verdad? Es el tiempo que Dios le ha otorgado al hombre para que él sepa la medida del tiempo aquí en la tierra. Y está el tiempo kairos. El tiempo kairos es el tiempo directamente de Dios. O sea, el tiempo que Dios usa para definir las cosas en el tiempo del hombre. Ojalá me entiendan, en el tiempo cronológico. O sea, el tiempo kairos de Dios es el tiempo que Dios usa, o es el tiempo autorizado por Dios hacia el hombre en el tiempo cronos del hombre. O sea, el tiempo kairos de Dios interviene en el tiempo cronos del hombre. ¿Para qué? Para interferir en cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, tú sabes el día de tu nacimiento. Cronológicamente tú sabes tu fecha, tu día, tu mes de nacimiento, pero no sabes el día, ni el mes, ni el año en el que tú vas a morir. Eso solamente está en el tiempo kairos de Dios, que omniscientemente el tiempo futuro, el único que lo conoce es Dios, nosotros no. Quiero hablar un poco de lo que significa en el término griego la palabra kairos. La palabra kairos, o si no la palabra cronos. Bueno, cuando hablamos que los tiempos de Dios son kairos o cronos, es porque Dios creó el mismo tiempo cronos del hombre. Y kairos porque es el tiempo de Dios. Es el mismo tiempo que Dios, es el tiempo que Dios ha creado. Es el tiempo, Dios es ese dueño del tiempo porque Él lo ha creado todo. Por ejemplo, quiero dar una definición acerca de cronos para que ustedes entiendan más o menos qué significa cronos. Cronos significa lapso de tiempo, duración de tiempo, raíz de la palabra cronómetro. Hablamos del tiempo terrenal que se puede medir. O sea, Dios estableció en la creación el sol, la luna, las estrellas, para medir los tiempos terrenales. Lo que queremos decir que el tiempo cronos es el tiempo que cronológicamente o cronómetro o el tiempo del reloj que nosotros usamos
Ese tiempo se nos ha dado a nosotros por Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, lo vamos a ver en el libro de Génesis, Génesis capítulo 1. Solo les voy a leer el texto un poco rápido. Génesis capítulo 1, verso 14 al 18. Miren cómo dice en el verso 14. Génesis capítulo 1, verso 14 al verso 18. Miren cómo dice. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, oigan, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean para lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Dios cuando creó, dice el verso 14, que Dios cuando hizo las lumbreras, que las separó de la expansión de los cielos, dice que él creó la expansión de la noche y la de la luna, o sea, las lumbreras, está hablando del sol y de la luna, ¿verdad? ¿Para qué dice que creó eso? Para que sirvieran de señales para las estaciones, para los días y los años. Pero ¿a quiénes les van a servir de señales? A Dios no, porque Él lo sabe todo. Es al hombre. Este es el tiempo cronológico. Dios puso en su creación, hizo la creación maravillosa del sol, la creación maravillosa de la luna y las estrellas, para que se separara el día de la noche y que así se pudiera medir el tiempo. Dice, para que sirvieran de señales en las estaciones del día y de qué? Las estaciones del día. Y eso significa, pues, que estaba hablando de la señal o de las estaciones del tiempo que Dios que le iba a dar a la inteligencia al hombre para que pudiese crear su propio reloj de medida aquí en la tierra. Entonces ahí podemos ver que está el tiempo cronos, es bíblico, el tiempo cronos. Dios hizo las lumbreras de la noche, las del día, y las separó para que le sirvieran de señal en las estaciones del día y de la noche. ¿Pero a quién le va a servir de señal? ¿A Dios? No, porque Él lo sabe todo. Él sabe el presente, el pasado y el futuro. ¿A quién le iba a servir de señal? Al hombre, al hombre. Por eso es que las unidades de medida de nuestro tiempo, son milenios, existe el siglo, existen las décadas, las cuarentenas, existe el día, las semanas, la hora, los minutos, los segundos. Y todo eso, ¿por qué lo sabemos? Por nuestro reloj, que cronológicamente se ha creado para servirnos de señal a nosotros mismos, los seres humanos, ¿verdad? Eso es lo que significa el tiempo cronos. Está hablando de medida de tiempo, la duración de tiempo. El tiempo cronos es el que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos para poder medir y llevar la cantidad de tiempo, y saber en qué siglo estamos, en qué mes estamos, en qué día estamos. Asimismo, la palabra kairos, que es el tiempo de Dios, kairos, significa medida correcta, ocasión, periodo definido de tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Cronos marca la cantidad, porque habla de la duración, ¿verdad? Y el momento señalado y preciso, o sea, ese es donde nosotros sabemos en qué fecha estamos, en qué día estamos, en qué hora estamos. Eso es lo que significa el cronos. Pero el kairos es el tiempo oportuno y diseñado desde el cielo, donde Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural. O sea, el tiempo kairos está hablando directamente del tiempo que Dios tiene en lo terrenal. O sea, tú no sabes, nosotros a la luz de la Biblia sabemos cómo inició el mundo. Y solo sabemos cómo la Biblia dice que va a ser destruido o cómo la Biblia dice que va a ser los finales del tiempo. Nosotros no lo sabemos. Sabemos que va a haber un final de tiempo, un tiempo final, un fin del mundo, pero nosotros en realidad no tenemos exactamente esa fecha. Esa solo existe en el tiempo kairos de Dios. Por eso es que se separa el tiempo de dos cosas, cronos y kairos. Cronos es el tiempo que Dios le ha otorgado al ser humano para que le sirva de señal, para que sepa qué día estamos, qué mes, qué siglo, qué año, en qué hora estamos. Pero el tiempo kairos es el tiempo que únicamente Dios sabe, es el tiempo en el que Dios interviene directamente en el tiempo del hombre, que es el tiempo kairos. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque la Biblia dice, y ahí vamos a ir entrando ahorita, y les di las definiciones que significa kairos y cronos. Cronos viene de cronómetro, que se habla de tiempo, de llevar la medida del tiempo, y kairos viene directamente del tiempo creado en el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Bueno, el tiempo de Dios es algo definitivamente sobrenatural. Es un tiempo
inexistente, porque Dios siempre ha existido en la eternidad y la eternidad no tiene principio ni tiene fin, no hay tiempo. Entonces, ese tiempo fue creado, el tiempo Cairo fue creado para la intervención en el tiempo de nosotros, o sea, es el saber sobre el tiempo futuro. Entonces, eso solamente Dios lo sabe. Ahora, podemos dar unos textos referentes al tiempo Kairos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Eclesiastés capítulo 3, verso 1, dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Este está hablando del tiempo Kairos de Dios, que todo tiene su tiempo debajo del cielo. O sea, aquí en la tierra todo tiene su principio y tiene su final. Ese es el tiempo Kairos de Dios, ¿verdad? Es otro texto que podemos dar a entender, por ejemplo, este tiempo Kairos en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 6. Mira cómo dice, Romanos 5, 6. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, Romanos, capítulo 5, verso 6. A su tiempo murió por los impíos. Ahora, estamos hablando de un tiempo definitivamente creado por Dios, ¿verdad? Es un tiempo donde dice la Biblia, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y eso lo describe, eso fue una inspiración divina de Dios. Dios dándole a entender al hombre que abajo de la tierra hay un principio y un final. ¿Por qué les explico de tiempo entonces en este curso bíblico de soteriología? ¿Por qué me estoy metiendo un poco a la geometría? O saber más que todo medida de tiempo. ¿Por qué me estoy metiendo al tiempo? Mejor voy a hacerle más específico. ¿Por qué me meto más al tiempo? Porque la salvación está establecida en 3 tiempos. ¿Y cómo podemos saber que la salvación está establecida en 3 tiempos? Bueno, ustedes tienen que saber que el tiempo del hombre no está en las manos del hombre, está en las manos de Dios, está en las manos del Señor. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo ahí en pantalla, Salmo 31:15. Miren lo que dijo el salmista. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Pero ¿cómo empieza diciendo? En tu mano están mis tiempos. No dijo en tu mano está mi tiempo. En término singular no habló el salmista. Habló y se inspiró en término plural. En tus manos están mis tiempos. ¿Por qué? Porque el tiempo del hombre está establecido en 3 tiempos. Por eso el salmista decía, en tus manos están mis tiempos. ¿Cuáles tiempos? Pasado, presente y futuro. En las manos del Señor está el día en que está establecido el tiempo antes de nacer, el tiempo cuando nacemos y el tiempo cuando morimos. Está el pasado, el presente y el futuro. Dios en las manos del Señor están. Entonces, como cristianos, tienes que saber que tus 3 tiempos, presente, pasado y futuro, están en las manos del Señor. Ahora, si ya sabes a la luz de la Biblia que hay 3 tiempos, pasado, presente y futuro, la Biblia dice mis tiempos, no dice mi tiempo. El salmista dijo, en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mi presente, mi pasado y mi futuro. Eso es lo que quiso decir. Ahora, ¿qué estaba queriendo decir el salmista? Que cuando Dios tiene tu tiempo como cristiano, Él tiene tu salvación en pasado, la tiene en presente y la tiene en futuro. O sea, Él te salvó, te salva y te salvará. 3 cosas. Te salvó, te salva y te salvará. Vamos a probar ese orden cronológico para ver si es cierto que la salvación Dios la tiene establecida en 3 tiempos. Vamos a hablar primeramente del pasado. Vamos a ver a la luz de la Biblia si la salvación soteriológicamente está establecida en esas 3 fases. En el pasado, en el presente y en el futuro. Vamos a verlo y vamos a poner los versos en la pantalla. Vamos a empezar con el pasado, el primer tiempo establecido o el primer tiempo cronológicamente creado en el hombre es el pasado. Vamos a ver si la salvación viene del presente
o viene del futuro. La salvación viene desde el pasado. Vamos a ver Mateo capítulo 25 con la Biblia. Vamos a ver si la salvación ya estaba preparada desde el pasado, o definitivamente la salvación es cuando vino Cristo, o va a ser hasta que Él venga por segunda vez. No. Vamos a ver con la Biblia que la salvación tiene tres fases. O sea, nos salva en el pasado, nos salvó en el pasado, nos salva en el presente y nos salvará en el futuro. En el pasado nos salva está escogiéndonos, predestinándonos, eligiéndonos, elegidos con nuestro nombre en el libro de la vida. En el presente nos salva en el momento que nosotros, en el presente se refiere al tiempo en el que Dios te llama y te trae por medio del Espíritu Santo a recibir a Cristo para sellarte, te salva. Y te salvará, va a ser en la segunda venida. Va a ser, perdón, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Espíritu Santo, cuando Cristo te venga a levantar y te salve. Entonces, antes te escogió, te salvó, escogiéndote. En el presente te salva, sellándote por el Espíritu Santo. Y en el futuro te salvará cuando te venga a llevar en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la salvación tiene tres fases: pasado, presente y futuro. Te salvó, te salva y te salvará. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas, por no saber estudiar la Biblia teológicamente, en algunos textos se logran equivocar. Y por eso es que hay tanta condenación en muchas religiones, en muchos pastores, ministros, porque ellos confunden la salvación. En algunos textos de la Biblia tú vas a encontrar que la salvación se habla de futuro, en otra que se habla de presente y en otra que se habla del pasado. Entonces, no es que la salvación se contradice, no, es que la salvación está establecida en tres fases: en el pasado, en el presente y en el futuro. Te salvó, te salva y te salvará. Te redimió, te redime en el presente y te redimirá en el futuro. Vamos a verlo el primer tiempo, el pasado. Ahí va a ir en pantalla. Mateo 25, 31 al 34. Escucha lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este es el verso clave, el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, los que son salvos: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros hasta ahorita que acabo de venir. O hereden el reino de ustedes preparado en el tiempo de que se creó el mundo. No dice así. Heredar, vengan benditos de mi Padre, heredad el reino preparado. ¿El reino preparado desde cuándo? ¿O el reino establecido desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo eres salvo tú? No eres salvo desde el momento que aceptas a Cristo. En el momento que aceptas a Cristo, se te presenta la salvación presente porque eres sellado en ese momento. La salvación pasada es en la que Dios te eligió para ser salvo. Por eso dice: vengan benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Está hablando desde el pasado, desde que se creó el mundo. Cristo te planificó para salvación, te eligió, te santificó. ¿Para qué? Para que fuese salvo. Esto lo podemos comprobar en muchos versos de la Biblia. Por ejemplo, te voy a mostrar al profeta Jeremías cuando fue llamado. Cómo le presenta las tres fases el Señor a Jeremías. Jeremías, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer ahí. Jeremías, capítulo 1, verso 3. Mira cómo dice. Jeremías, capítulo 1. Vamos a ver desde el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, mira, antes, oye esta palabra, antes es el pasado. Antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, ya te eligió, te conoció el Señor. Antes que te estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. Está hablando del pasado. Antes que nacieses, te santifiqué. ¿Cuál santificación está hablando? La espiritual. Es la santificación con la que viene santificado para ser salvo y para agradar al Señor y para servirle al Señor. Antes que estuviese en el vientre de tu madre te santifiqué, y antes
que yo te formase en el vientre y yo te conocí. Está hablando de antes, del pasado. Y mira lo que dice, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te diga. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Vean cómo Jeremías viene siendo escogido. ¿Habla de un presente o habla del pasado? Jeremías viene escogido y santificado para salvación y para ejercer un llamado, no en el momento que nace, ni no en el momento que es llamado para el ministerio. Él viene escogido, él está siendo llamado ahorita ya, siendo un adolescente, siendo un joven. Ya había nacido cuando Dios le dio esa palabra. Porque él le dijo, yo soy un niño, ¿por qué me estás enviando a mí? Entonces él le dijo, yo te voy a mandar donde yo quiera y todo lo que yo te diga, eso lo vas a hablar. Jeremías ya era un adolescente cuando Dios lo llamó. Pero cuando Dios lo llamó, en ese verso tú puedes ver que Cristo, el llamado o lo que el Señor le da a conocer en el llamado presente, lo que el Señor le da a conocer en su llamado presente es la elección de él en su pasado, antes de nacer, antes de la fundación del mundo, antes de que estuviese en el vientre de su madre. Dios le da a conocer a Jeremías que él ya venía escogido. Entonces está hablando de una elección pasada, de una elección pasada para ser salvo. Está hablando de una santificación pasada. Entonces lo que nosotros le llamamos, o sea, ya venía con la salvación. Jeremías ya venía con la elección para ser salvo. Y todo el que viene elegido en el pasado para ser salvo, será salvo en el presente, tendrá un día, una fecha en el que Dios lo llame para ser salvo, y tendrá un futuro en el que se irá con el Señor con seguridad, porque es elegido. No hay ningún elegido que no vaya a ser salvo. Entonces, otro verso para leerte, que la salvación, como dijo el Señor, cuando Él venga en su reino, Él va a separar los cabritos de las ovejas y le dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, reciban el reino de Dios, preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Está hablando desde antes, o sea, del pasado. A Jeremías le dijo, desde antes que estuviese en el vientre de tu madre. Está hablando del pasado. Jeremías venía elegido para ser salvo, venía con una salvación desde el pasado. Y venía siendo sellado en el presente cuando Dios lo llama y lo elige para profetizar como profeta. Otro verso que donde podemos ver la salvación establecida en el pasado, en el tiempo cronológico pasado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Mira cómo dice. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, lo dijo Pablo, respecto a vosotros, hermanos, le habla a la iglesia, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Está claro, está tan literal la palabra escrita ahí, tan clara, tan específica, tan concreta. Mira cómo dice Pablo a los de la iglesia de Tesalónica. Ustedes deben de dar siempre gracias a Dios, o sea, deben demostrar ese carácter de agradecimiento siempre. ¿Por qué? Respecto a ustedes, hermanos amados, dice, por el Señor, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. ¿Desde cuándo está apuntando la salvación Pablo? Desde el pasado. Ustedes vienen siendo escogidos desde el principio, o sea, desde el pasado. Amén. Para salvación, dice. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí Pablo presenta dos cosas más. Presenta la salvación pasada, presenta la presente, cuando dice mediante la santificación por el Espíritu, porque el Espíritu a uno lo santifica no en el presente, porque uno viene con la elección de Dios. Dios mismo lo trae a la iglesia para ser salvo. Hechos 2:47 lo dice. Dios añadía a la iglesia los que deben de ser salvos. Dios añade a la iglesia porque el que es escogido del pasado, Dios lo trae y en el presente, que es el tiempo presente, en el momento que tú recibes a Cristo, ejerces fe en Cristo, el Espíritu te santifica, te sella, te bautiza, te regenera. Entonces ya lo te queda la tercera fase, que es ser salvado en el futuro. Te salvó, te salva y te salvará. La tercera fase te salvará. Una vez más leo el texto bíblico para salir del primer tiempo pasado. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la identificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Cuando dice la fe en la verdad es en el momento que tú recibes a Cristo como tu Salvador. En el momento que tú crees en Cristo, que Él murió por ti, que es tu Salvador. En ese momento la santificación del Espíritu entra a tu vida. Y es donde Él en el presente te salva. Entonces, la salvación viene desde el pasado. ¿Cómo viene la salvación desde el pasado? Siendo elegido, siendo escogido para ser salvo. En el presente la salvación se sella por medio de la fe en Cristo y la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de Cristo. Y en el futuro es cuando ya la salvación se manifieste, cuando los vayamos ya con el Señor a gozar la boda del Cordero. Entonces ya te di a conocer la primera fase de la salvación, que es el primer tiempo cronológico del pasado. Ahora vamos a ver la otra fase, que es el tiempo presente, otros textos bíblicos. Vamos a verlo ahí en la pantalla, ya la segunda fase del tiempo presente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Mira cómo dice. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, o sea, los que vienen elegidos, para que ellos también obtengan la salvación. Mira, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo no dijo, todo lo soporto por el amor de los escogidos, para que ellos puedan obtener la salvación, para que ellos no habló de pasado ni habló de futuro, hablaba del presente, para que ellos obtengan la salvación. Estaba hablando del presente. Obtuvo, obtener y obtendré. O sea, obtuve, obtengo y obtendré. Y la palabra aquí se menciona en el presente, obtengan. O sea, está hablando del término presente. Para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria que eterna. O sea, estaba hablando de los que vienen siendo escogidos en el pasado y de los que vienen obteniendo la salvación en el presente con la fe en Cristo. Esta es la segunda fase de la salvación. O sea, ser salvo. Ser salvado, me salvó, me salva, y voy a la tercera, que es me salvará. Pero vamos a pasar otro texto bíblico acerca del tiempo cronológico presente para que mires tú cómo la Biblia lo enseña. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, lo acabo de mencionar hace poquito. Hechos capítulo 2, verso 47. Mira cómo dice ahí, Hechos 2, 47. Dice así, Hechos 2, 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? Dios, en el tiempo presente. Cuando alguien recibe a Cristo por primera vez, obtiene la salvación, en ese momento la salvación lo posee. El Espíritu Santo entra en él, lo bautiza, lo regenera, lo sella. ¿Para qué? ¿Por qué lo sella? No porque no ha sido escogido, ni porque él quiso venir al Señor. El Espíritu se siente con la misma responsabilidad con la que el Padre trajo al escogido. El Espíritu con esa misma responsabilidad lo bautiza, lo salva, lo sella, porque ya está en el plan divino. A nadie se sella sin estar en el plan divino. A nadie se sella sin ser elegido. Los que son sellados en el tiempo presente es porque vienen con una elección de salvación soteriológicamente desde el tiempo pasado. O sea, desde antes de la fundación del mundo. Nos salvó, nos salva y ahora nos salvará. Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios lo añadía. Los traía porque ya han elegido, los traía el presente. En el presente reciben a Cristo y en el futuro es cuando ya los vayamos con el Señor. Cuando ya sea el fin del mundo, ya venimos y los vayamos con el Señor. Otro texto bíblico, por ejemplo, Hebreos capítulo 7, verso 25, en el tiempo cronológico del presente. Estamos viendo el presente ahorita. Ya vimos el pasado, ahorita estamos viendo el presente. Hebreos capítulo 7, verso 25, dice, por lo cual puede también salvar es presente, porque salvó es pasado, salvar es presente, y salvará es el futuro. Y dije salvar, está hablando de presente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Quién es él? A Cristo. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo es que se acercan a Dios? Por medio de Cristo, por medio de ejercer fe en Cristo. Pero dice, él puede salvar perpetuamente. ¿Cómo que él puede salvar?
O sea, Él puede salvar porque Él ya salvó. Y si salvó, salva y salvará. Entonces, por eso es que la salvación está segura. Por eso es que la salvación no se puede perder para los que han obtenido la salvación, para los que la han recibido como escogidos de Dios, no se puede perder. Porque la salvación viene establecida desde un orden omnisciente del conocimiento de Dios o bajo el orden presciente, de presciencia, pues, de la omnisciencia de Dios. O sea, Dios tiene presciencia, o sea, el conocimiento al futuro. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es omnisciente, lo conoce todo. Nosotros venimos bajo ese conocimiento soteriológico en la salvación desde el pasado que Dios nos escogió, el presente que Dios nos trae, ejerciendo fe en Cristo, y nos salvará en el futuro. Está segura la salvación. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Por eso que la salvación es imperdible. Nadie que es salvo se puede perder. El que se pierde no fue elegido, nunca fue elegido, nunca fue salvado. Simplemente fue llamado entre medio de los escogidos. Hay muchos llamados, piénsalo, hay muchos llamados y pocos los escogidos. Judas fue un llamado, pero no un escogido. Por eso él terminó mal y nunca anduvo predicando, anduvo con Cristo, tomó de la comunión, participó de la Santa Cena y nunca fue salvo. Nunca fue salvo porque no fue elegido. Aquí habla de salvar. Ok, ya les mostré la salvación establecida en la fase pasada, ahorita en la fase presente, ahora les voy a mostrar la fase futura. ¿Verdad? Lo estoy dando unos dos textos bíblicos para cada fase, ¿verdad? Cada tiempo cronológico. Vamos a ver el tiempo futuro ahorita. Hechos, capítulo 15, verso 11. Veamos cómo dice ahí. Hechos, capítulo 15, verso 11. Entonces, antes creemos, dice, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, ¿por qué gracias? Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. La palabra seremos salvos es del pasado, del presente o del futuro. Del futuro. Había una seguridad. Entonces, desde el tiempo de la iglesia primitiva, había una seguridad que los que habían recibido la salvación no la podían perder. Había una seguridad que el que estaba en Cristo y el que había recibido a Cristo, el sello de salvación, era imposible que se perdiera. Mira con qué seguridad habla ahí el escritor. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Con qué seguridad se habla en el tiempo futuro? Como que yo diga, soy salvo y yo seré salvo. Es estar consciente de que Cristo ya me salvó y que no me puedo perder. Entonces la palabra de Dios lo describe. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. ¿Por qué estaban seguros ellos que iban a ser salvos en el tiempo futuro? Porque había una salvación ya dada en ellos en el presente, que había venido desde el pasado, establecida en ellos. Otro texto, y aquí terminamos. Romanos, capítulo 5, verso 9. Romanos, capítulo 5, verso 9. Tienes que tener mucho cuidado tú en algunos versos de la Biblia, porque algunos hablan de salvación en términos pasados, otros hablan de salvación en términos presente, y otros hablan de salvación en términos futuros. Entonces estamos ahorita en el tiempo futuro. Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre. ¿Cómo es? Ya fuimos, está hablando del pasado, estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos. Está hablando del pasado, del presente o del futuro. Está hablando del futuro. Por él seremos salvos. No dice por él soy salvo. No dice tampoco por él fui salvo. Está hablando por él seré salvo. ¿Con qué seguridad hablaban los apóstoles acerca del futuro? ¿Por qué hablaban con la seguridad? Porque sabían que no se podían perder. Por él seremos salvos de la ira, estando ya justificados. Porque ya fueron justificados en el momento que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, que fuiste sellado por el Espíritu Santo. En ese momento fuiste ya justificado en el presente. Y en el futuro porque te eligió. Y en el pasado porque te eligió. Y en el futuro porque serás salvo. Entonces, tú en el futuro tienes segura la salvación. Si en el pasado te eligió para salvación el Señor, y en el presente fuiste sellado, se te estableció la salvación, seguro que en el futuro serás salvo. Fuiste elegido en el pasado, en el presente se establece la salvación en ti, se establece porque se te eligió para ser salvo, y en el futuro
seguramente será salvo con seguridad. Ahora, el problema no es saber si se pierde o no la salvación, porque hay calvinistas en contra de arminianos y arminianos en contra de calvinistas. Eso no es el problema. El problema es saber si tú eres salvo, si tú naciste para ser salvo. Presente, pasado y el futuro. Este es el orden establecido por Dios en la salvación. O sea, como el tema lo dice, la salvación dada en 3 tiempos. Ten cuidado porque en la Biblia vas a encontrar textos bíblicos que aseguran la salvación o hablan de la salvación hacia el futuro. Pero por eso te doy esa enseñanza para que sepas que es que la salvación está establecida en 3 tiempos. En otros textos bíblicos la vas a ver la salvación en el pasado. Por ejemplo, Pablo decía, nos salvó, no por obras de justicia. O sea, ya fuimos salvos. Aparentemente muchos creen que como ya son salvos, o como muchos creen al escucharlos a nosotros los calvinistas que ya somos salvos, porque claro, los dicen calvinistas, pero yo estoy hablando en términos bíblicos, ¿verdad? Muchos creen que como nosotros decimos, ya fuimos salvos, creen que nosotros estamos diciendo ya no hay nada que hacer. No, el que es salvo es para obedecer, que es salvo, no para desobedecer. La seguridad de la salvación es tan clara y tan bíblica que nadie que sea salvo se va a perder. Entonces, alguien que ya recibió la salvación no la puede perder, jamás la puede perder. Porque eso es creer que Dios se equivoca, que Dios estableció la salvación en alguien que no sabía que la iba a defraudar. No, Dios sabe que tú eres salvo, por eso te eligió en el pasado, en el presente te salva y en el futuro te salvará. Entonces la salvación viene con 3 conexiones, pasado, presente, futuro. Te salvó, te salva, te salvará. Te redimió, te redime y te redimirá. Viene con 3 fases. Y esas 3 fases no se pueden desconectar. Vienen conectadas. Si naciste para ser salvo, si eres salvo desde antes de nacer, vienes con esa elección. Dios te tiene el día en el que te va a llamar para sellarte, para bautizarte, para que seas salvado por la sangre de Cristo a través de la fe en Él. Dios tiene ese día en el que tú vas a llegar a Cristo. Por eso dice la Biblia en Hechos 2:47, Dios añade a la iglesia lo que deben de ser salvos. Dios tiene el día en que te va a traer y el futuro en el que te va a salvar. No, las 3 fases están conectadas. Entonces hay muchos que se equivocan y contradicen la salvación porque se encuentran textos bíblicos en cuanto a la fase futura de la salvación. ¿Cuál es la fase futura? Seremos salvos o nos salvará. Entonces dicen ellos, miren, no sabemos que estamos salvos, dicen algunos. Porque aquí dice que nos salvará, no sabemos todavía. Hasta el día final vamos a saber. No. La Biblia habla de la fe y que el justo por su fe vivirá. Si tú eres un hombre llamado, escogido por Dios, tu fe siempre se mantendrá firme. Solo quiero darte a entender aquí para terminar. Nunca olvides, la salvación es establecida en 3 fases. Pasado, presente y futura. Si fuiste salvado en el pasado, sos salvado en el presente y te salvará en el futuro. Es lo que la Biblia enseña. Entonces el problema no sería si pierdes o no la salvación, porque estamos de acuerdo con la Biblia y en todos los capítulos que vayamos viendo conmigo aquí en la Biblia, todos los capítulos soteriológicos que vayamos viendo, te vas a dar cuenta que la salvación es imperdible. Es un error enseñar que la salvación se pierde. Es un error herético, falso. No puedes enseñar eso. Ahora, reconozco que hay muchos hermanos dentro del cristianismo que carecen de estudio bíblico y que van a predicar ese error. Pero por eso estamos enseñando tema por tema, todo un curso completo de soteriología acerca de la doctrina de la salvación. Porque hay muchos que están sujetando de versos de la fase pasada. Y claro, la fase pasada es la principal porque ya fuimos salvos, nos salvó. Muchos están conectando de la parte presente. Nos salva, mire, el momento nos salva, pero después la podemos perder. Entonces los hermanos arminianos así dicen. Mire, nosotros venimos elegidos, dice. Y en el presente, bueno, el Señor nos da la salvación, dice. Pero después la podemos perder. Entonces ellos desconectan la otra fase. Cuando la seguridad de la salvación es desde antes que estuviste en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces en el momento lo llama, en el pasado lo elige, en el presente lo llama, lo trae, lo sella para salvación y en el futuro garantizadamente será salvo. Ahora tienes que saber entender la palabra del Señor. Porque vamos a estar dando cualidades de un salvo, vamos a estar enseñando un montón de temas, faltan muchos temas más. Y disculpen que me había retrasado estos temas soteriológicos, pero estábamos ocupados en otros temas, pero siempre estoy pendiente de los que están estudiando el curso bíblico de soteriología. Cualquier pregunta ustedes la pueden hacer al chat, a mis redes sociales.
Y ahí vamos a estar respondiendo acerca de la salvación. Solo quiero que vayas viendo capítulo por capítulo. Nunca olvides el tema de la salvación establecida bajo 3 tiempos cronológicos. Bajo el pasado, el presente y el futuro. No te vayas a confundir cuando lees un texto bíblico donde veas la palabra salvación apuntando hacia el futuro. Tampoco te vayas a confundir cuando veas la palabra salvación apuntando en el presente o en el pasado. Solo tienes que saber que es establecida o la salvación está conectada por Dios en esas 3 fases. En el pasado, en el presente, en el futuro. Cronológicamente, el Señor en el tiempo Kairos de Él te eligió. En el tiempo Cronos, cuando nace, viene con esa elección. En el momento que te llama cronológicamente, te sella y cronológicamente te salvará en tu tiempo futuro cuando Él venga, literalmente a llevarnos, a salvarnos. Bueno, bendiciones, que la gracia de Cristo esté con ustedes y nunca olvides, estamos en el curso bíblico de soteriología. Bendiciones, muchos saludos de parte del pastor Elín José Martínez. Continuamos el capítulo número 9 después de que hayas estudiado este capítulo. Bendiciones de Dios.